Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Crafty Hearts Club en una nueva emisión. Quiero saludarles y traerles hoy un pequeño tutorial enfocado en aprender a hacer el anillo mágico, que es el comienzo de cómo vamos a hacer el primer nudo para dentro de ese espacio tejer los medio puntos o los puntos altos que requiera cada proyecto que se teja en círculo. Cuando digo que tejemos en círculo, bien puede ser que el proyecto termine siendo cuadrado o que termine siendo redondo como unos posavasos o la base de un bolso. En fin, lo que quiero resaltarles hoy es que yo he probado distintas técnicas y lo que más me preocupa es la seguridad de que esos proyectos que empezamos a tejer por el medio no se desbaraten cuando se estiran o cuando uno de los cabitos que hemos metido dentro de los puntos empieza a moverse. Uno de los últimos granny squares que tejí fue un chaleco para mi hija y lo hice con la técnica de las cadenetas. El otro día ella me lo trae para decirme que bueno, que le está quedando un poco flojo, que si lo puedo ajustar, qué tal. Y empiezo a ver con terror que esa parte, una de los cuadraditos, ya estaba empezando a deshacerse por el centro. Entonces retomé la técnica del anillo mágico y en este próximo segmento voy a enseñarte cómo lo hacemos. El anillo mágico que vamos a aprender a hacer hoy es doble, por eso es que resulta tan seguro. Existe un anillo mágico que también lo he probado, pero este en realidad me da muchísima seguridad. Entonces es muy sencillo, como te digo, pero tiene sus detallitos que hay que cuidar y también practicar. En primer lugar, para realizarlo hacemos lo siguiente. Tomamos la punta del hilo y dejamos hacia el lado izquierdo el ovillo. Y sobre nuestros dos dedos de la mano izquierda vamos a hacer una vuelta y una segunda vuelta, sujetando entre estos dos dedos la colita última del ovillo. Entonces, con nuestro anillo, con nuestro ganchillo, perdón, introducimos debajo de los dos primeros la aguja, tomamos el hilo de la tercera, lo pasamos por debajo, lo retorcemos un poquito y el hilo que va al ovillo lo tomamos aquí. Y hacemos con esto una primera cadeneta. Aquí ya hemos creado el anillo doble, que lo puedes ver aquí. Aquí tienes este cabito, que es la colita. Esta es la lana que va al ovillo y tu primera cadeneta. Entonces, de acuerdo a lo que tu proyecto requiera, tejemos o medios puntos o puntos bajos. En este caso, voy a tejer medios puntos para que veamos cómo resulta. Los medios puntos los vas a tejer dentro del anillo que tiene las dos vueltas. Vamos a montar para esto unos 10 medios puntos. No te preocupes por la forma que tú veas que vaya quedando, porque ya eso no se va a desbaratar. Y al final, cuando estiremos, vas a poder ver que quedan todos los puntos parejitos. Yo le encuentro a esta técnica más bondades que otra cosa, que todas las otras, sobre todo por la seguridad y por lo parejo que queda el resultado al final. A ver cuántos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me falta un último punto. Ok, aquí tengo los 10 medios puntos.
Fíjate bien, tienes aquí la colita, el hilo que va al ovillo, y lo que vamos a hacer es ahora, este cabo último, la colita, lo vamos a empezar a alar hacia nosotras y ver cuál de estos dos se mueve. Como puedo ver que el que se está moviendo es este, yo voy a alar este lo más que pueda. Y una vez que ya el círculo se comienza a cerrar, que se unió, termino de alar el cabito último. Y de esta manera, ¿ves? Este es el cabito. Ya alado, cierro el círculo y con mi aguja de crochet termino de cerrarlo. Y ya tengo el círculo. ¿Qué voy a hacer después? Bueno, bastante sencillo, porque dependiendo de lo que tu proyecto requiera, tú empiezas a tejer aquí, si es tubular, si es plano, lo que sea. Pero lo que vamos a hacer al final o en lo que ya haya cerrado tu círculo, si no te quieres confundir, es tomar una aguja lanera y esconder esta hebra por los puntos. Le puedes dar varias vueltas. Y si quieres todavía mayor seguridad, te devuelves en otro sentido y cortas. Y aquí tienes un círculo que te permite continuar tejiendo de acuerdo a lo que sea tu proyecto. Y no se ve nada y no se te va a desbaratar. Otra cosa que me gusta mucho es que no queda el huequito abierto, que muchas veces a lo largo del tiempo ese huequito se va distendiendo. Entonces, bueno, aquí tienes esa técnica. Recuerda tener en cuenta cuando vas a alar el hilo, porque si alas solamente el cabito te va a costar mucho que no se te rompa, sobre todo si estás trabajando con lanas que son muy frágiles, ¿ok? Entonces ahí puedes ver cómo te sirve para tejer en redondo o cómo te sirve, como en este caso que es también un granny square, cómo comienzas el granny square para que te quede cuadrado como en este caso. Bueno, y eso es todo lo que necesitas saber para hacer el anillo mágico. Cuéntame en los comentarios si ya lo conocías, si te resulta útil, si crees que es difícil. Yo te recomiendo que pruebes con distintos tipos de lana y que lo hagas con mucha paciencia hasta que lo domines. La verdad que de todas las técnicas me sigue resultando, como te dije, la más segura y la recomiendo por esa misma razón. Al final va a ser más simple hacer eso que otra cosa. Bueno, aprovecho entonces para despedirme y decirte que si estás suscrito al canal, puedes dejar tus comentarios y que si no lo has hecho y te gusta este contenido, te suscribas y actives la campanita para que siempre sepas cuando sacamos tutoriales nuevos que te ayudan a mejorar tus técnicas de tejido, a aprender nuevos puntos o, por qué no, a aprender a tejer desde cero. En los enlaces te voy a dejar cómo tejer el medio punto y la cadeneta, el punto deslizado y el punto alto para que vayas practicando y puedas así tejer dentro de tu anillo mágico. Muchísimas gracias y de nuevo, gracias por estar aquí.